Buenos días, mi nombre es Richard Pietro Alexander Lamorte Colleta, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos. Hoy les voy a presentar en un podcast la historia de la radio en Estados Unidos, Sudamérica y Venezuela. En Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial, en Pensilvania, se realizó la primera transmisión oficial programada por la estación KDK en Pittsburgh el 2 de noviembre de 1920. Se transmitió las elecciones presidenciales entre los candidatos presidenciales Warren G. Harding y James M. Cox. Después, la misma KDK eventualmente comenzó a transmitir juegos como de los Piratas de Pittsburgh contra los Phillies de Filadelfia, que fue el primer juego en la historia transmitido por un medio, en este caso, medio audio que en este caso es la radio, en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Después comenzaron a transmitirse juegos de fútbol americano entre los Steelers y posteriormente otros deportes. Entonces, a partir de ese momento empezó a hacer el uso de la radio como para escuchar los juegos en los Estados Unidos y después alrededor del mundo. Inclusive desde la era de la depresión hasta el año 48, la radio vivió su edad de oro con telenovelas, películas. Uno se acordará de la famosa transmisión de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, que hizo entrar en pánico a Nueva York en 1900, en los años 30. El discurso de Franklin Roosevelt para hablar directamente a los ciudadanos con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Y después el posterior discurso de Harry Truman anunciando la rendición de las potencias del eje. Claro, su momento más álgido fue la famosa transmisión de la novela H. G. Wells, La Guerra de los Mundos, la cual causó pánico en la ciudad de Nueva York. Por último, nacieron durante esta edad de oro géneros como las soap operas, porque eran patrocinadas por marcas de jabón, y los dramas policiales como la famosa drama policial de Shadow y comedias como la de Jack Benny. Desde la década de los 50 hasta los 90, la radio ha tenido resurgimiento y un renacimiento y muchos ajustes a medida que pasaron las décadas, sobre todo con la llegada de la televisión, porque en la década de los 50, bueno, la radio fue depredada de sus estrellas, porque todos se pasaron a la televisión, ya que la televisión demostró ser un medio un poco más fiable que la radio, sus guionistas y sus anunciantes, y obviamente, claro, ¿qué hizo la radio? La radio se modificó, tuvo un ajuste y empezó a tener segmentos como las disc jockey, su formato de top 40, con rotación de los éxitos de la década, de la semana, del año, incluyendo los éxitos de los éxitos de los mejores 100 éxitos o 10 éxitos del año. En los años 60 comenzó a poner canciones en las AM, bueno, se quedaron con el segmento de noticias. Eso es algo que se va a ver mucho en este podcast, porque eso también pasó, vamos a verlo más tarde. Se fundó la radio pública para que los ejecutivos pudieran hablarle al público. En la década de los 80 comenzó a desregularizarse la radio y eso permitió que las radios comenzaran a comprar, las grandes corporaciones compraran a las más chicas para tener una expansión. También eventualmente la M revivió gracias a la opinión pública y conservadora de los shock jobs, quienes atraían audiencias masivas con controversia, sea política o cualquier otra cosa. En el año 96 se creó la ley de telecomunicaciones por parte del presidente Bill Clinton. Eso permitió un poco más desregularizar la radio ya en la década de los 90, permitiendo que grandes cadenas compraran cadenas más chicas y convirtió a la radio un poco más homogénea. Y hoy la radio satelital, bueno, o la radio digital ofrece una transmisión radial, o sea, por su sitio web o por su aplicación. Y atraen talentos o cuentan historias y sigue siendo popular hasta el día de hoy. Ahora, en la historia en Sudamérica es algo un poco más similar a la de Estados Unidos, pero un poquito un contexto un poco diferente. Ya también igual como en Estados Unidos arrancó en los años 20. La radio Paradisábal en Uruguay fue la primera radio oficial, aunque en Argentina el médico Enrique Telemático Susini y los Locos de la Azotea, bueno, creó los Locos de la Azotea y ellos realizaron la primera transmisión masiva, en este caso en la República Argentina en los años 20, y ellos reprodujeron la ópera de Richard Wagner. En el 1922 en Brasil se transmitió por primera vez un discurso presidencial en Sudamérica, que fue el discurso del presidente Epitácio Pessoa.
Ese mismo año en Chile también se experimentó la radio en la U de Chile, en Uruguay en 1922. Como ya mencioné antes, se fundó la radio Parradizábal, la cual empezó a transmitir en el año 22. Y en Colombia, que encontré este ejemplo, se inauguró por parte del presidente de Colombia de aquel momento, Miguel Abadía Méndez, la radio HJN. Y el primer programa de radiodifusión en Colombia se llamó La Voz de Barranquilla. Como en Estados Unidos, la edad de oro fue del año 40 hasta el 60, hasta la aparición masiva de la televisión. Como dije anteriormente la televisión hizo que la radio pues pasara de moda y hizo que la radio tuviera que ajustarse. Como pasó en los Estados Unidos, las AM se quedaron con los segmentos de noticias, de opinión, y mientras que la FM, con su sonido más estéreo, se quedó un poquito más con la música. Entre los años 40 a los 60 y pasando hasta la actualidad, bueno, de los 40 hasta los 60, el género de la radio tenía obviamente las telenovelas, como pasó en Estados Unidos. Ahí se ve El Derecho a Nacer, que fue una novela cubana originalmente, pero que fue popular en toda la América, no contando Estados Unidos y Canadá, América del Norte. La radio educativa fue también pionera, como en la radio sutartensa en Colombia, que enseñó a los millones de campesinos en Colombia a leer y escribir. En las dictaduras militares, que fueron muchas en la América del Sur y América Central y el Caribe, surgieron las radios de onda corta, que funcionó para transmitir esas imágenes no censuradas, como por ejemplo las radios mineras en Bolivia, que jugó un papel heroico en la defensa de los derechos de los trabajadores mineros en Bolivia contra el régimen militar de aquellos momentos. Y en la era moderna, con la llegada de la televisión masiva, al igual como en los Estados Unidos, la radio, en primer lugar, se quedó, como mencioné anteriormente, se quedó con la música, la FM, mientras que la AM se quedó con los segmentos de noticias, los deportes y las radios de talk radio, como se llama en los Estados Unidos, las radios de comentarios. Se consolidaron grupos de estaciones que comenzaron a comprar más pequeñas, así como también en Estados Unidos hubo una desregularización de las radios en la América del Sur y en la América Central también. Hoy la actual, su estatus es híbrido, como en Estados Unidos la era digital hizo que las radios usaran los sitios web para empezar en los años 2000 y actualmente usan sus aplicaciones y sus sitios web híbridos, además del formato tradicional, lo cual inclusive también tienen contratos con Spotify, por ejemplo, para utilizar un catálogo de canciones o directamente con la plataforma. La historia en Venezuela empezó con la radio Aire, que fue fundada durante el gobierno de Juan Vicente Gómez por el coronel Arturo Santana y su hijo José Vicente Gómez, con un monopolio total de transmisiones y venta de receptores a lo largo de Venezuela. Después de la era gómezista, la familia Phelps, familia norteamericana, fundó el 9 de diciembre la radio 1BC Broadcasting Caracas, 1BC Broadcasting Caracas, que actualmente se llama, si no mal me equivoco, se llama Unión Radio. Y se convirtió en la radio decana en Venezuela. Como en Estados Unidos y Sudamérica, aunque también mencioné la América Central, que no tiene nada que ver con la actividad, durante la década de los 40 hasta los 80, la radio en Venezuela vivió un auge, igual como en Estados Unidos, igual como en Sudamérica, que incluía programas como los deportivos del famoso Delio Amado León, Bob Canel, pelotero cubano que emigró a Venezuela, y obviamente programas como el señor que está en la foto retratado, de nada más y nada menos que Renio Tolina, que su carrera empezó en la radio. Y bueno, si tuviera que decir de todos los programas de Renio Tolina, me acabó todo el video en 5 horas, me agarró todo el video. O sea, pues fueron muchos programas que él hizo en su exitosa carrera, aparte de otros de su época también. Y fue la cuna que lanzó las carreras no solo de Renio Tolina, sino de muchos otros en Venezuela y en el mundo también. También, al igual como en la América Latina, Sudamérica y América Central del Caribe, la radio desde las décadas de los 40 hasta los 60 tuvieron las telenovelas, y desde los 70 hasta la actualidad, bueno, se dividieron en los segmentos como pasó en Estados Unidos y en la América Latina a raíz de la llegada de la televisión.
Igual como en los deportes, las AM se quedaron con los deportes, aunque las FM actualmente desde hace 25 años dan los deportes como el béisbol venezolano, con radios como Radio Caracas Radio, Unión Radio, FM Center. Claro, debido a la televisión también tuvieron que ajustarse, pero aún así la radio en Venezuela como en Sudamérica y en los Estados Unidos también tuvo que ajustarse debido a la llegada de la televisión masiva y al igual como la televisión, como en Estados Unidos, en Sudamérica, se digitalizó a partir de los años 2000 con la aparición de los sitios web, después las aplicaciones, los propios teléfonos que también permitían escuchar las radios desde sus dispositivos móviles ya desde los años 2000, no desde la actualidad, y se dividió al igual que en Estados Unidos y en Sudamérica, el segmento AM fue para segmentos de noticias, opinión, deportes y FM Center también, que tiene algo de deporte, pero sobre todo para la música, al igual como pasó en Estados Unidos, al igual como pasó en Sudamérica. Y esto es todo por hoy, espero que les guste y le den un like y muchas gracias.